Casi no existen palabras que puedan describir el universo visible. Del sol y la luna, los árboles y los pájaros, las montañas y los ríos, desde las galaxias que vemos a través de un telescopio hasta los átomos en un microscopio. Pero ¿sabes cuál es el más complejo y el más misterioso de todo el universo visible? Eres tú, la persona humana. Dentro de todo lo que es visible en este universo, solo los seres humanos buscan saber básicamente todo sobre todo. Y lo que es más importante, solo los seres humanos buscan conocer a su creador. Eso es algo extraordinario en que pensar. Solo los seres humanos construyen lugares de estudio para reflexionar sobre las cosas creadas de este mundo y el Dios que las hizo. Hoy nos encontramos en uno de los grandes ejemplos de un lugar para estudiar, el Angelicum, una universidad pontífica aquí en Roma cuyas raíces se remontan al periodo medieval. Pero notarás que la escuela está conectada a una iglesia, la iglesia de los santos Domingo y Sixto. Y esto no es casualidad, hay una conexión cercana entre las dos. Por un lado está la iglesia, lugar de liturgia, revelación y proclamación del Evangelio. Y por el otro tienes la escuela, un lugar de estudio, contemplación y reflexión sobre estos misterios, sobre Dios y su creación. Así que ahora veamos los relatos bíblicos de la creación para ver cómo de todo lo que fue creado, es la persona humana la que es singularizada de manera particular por Dios. Génesis, el primer libro de la Biblia, empieza con el comienzo de todas las cosas. A menudo decimos que Génesis 1 y 2 son relatos de la creación y lo son. Pero una de las cosas más increíbles de estos relatos de la creación es que si bien nos dicen mucho sobre la creación, realmente hay dos temas especiales que surgen aquí. El primero es Dios, el Creador. Y el segundo es una criatura creada especialmente a su imagen, la persona humana. Ahora, leer esta historia de la creación del mundo y del primer hombre y la primera mujer nos trae muchas preguntas, ya que nos han entrenado para pensar de manera escéptica y científica al considerar el relato de la creación. Debemos recordar que Génesis no es un libro de texto que nos dice cuándo y cómo ocurrió la creación. Se relaciona con nosotros el quién y el porqué de la creación, quién nos creó y por qué nos creó. Los relatos de la creación en el libro del Génesis responden a las preguntas de quiénes somos, por qué estamos aquí, cuál es el problema del mundo. Y lo mejor de todo, nos da una solución al problema. Comencemos viendo cuán extraordinaria es la presentación de Dios en Génesis. En marcado contraste con otras visiones antiguas de la creación, el autor bíblico presenta la creación del mundo como obra de un Dios que es único, que es absolutamente soberano, y que crea de una manera que lo muestra inteligente, amoroso y libre. Dios habla, lo cual es una obra de inteligencia. Dios hace que su creación surja de la nada, lo cual es una obra de amor. Y Dios no está obligado a crear, lo que significa que es una obra realizada en libertad. El hombre se presenta como el punto culminante de la creación, mientras que el resto de la creación se describe como buena, la creación del hombre o de la mujer se describe como muy buena. El lugar singular del hombre en la creación queda indicado por una descripción extraordinaria. Es creado a imagen de Dios. Entonces dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen como semejanza nuestra. Entonces Dios creó al hombre a su propia imagen. A imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó. Ya que están hechos a imagen de Dios, entonces debemos esperar que reflejen las mismas características críticas que vimos en Dios: inteligencia, voluntad de amar y libertad en acción. Y al mirar la naturaleza humana, es verdad que somos capaces de autoconocimiento, de autodominio y autodonación. Eso es abiertamente dándonos libertad de entrar en comunión con otras personas. En el texto bíblico, ser hecho a imagen y semejanza de Dios también indica el tipo de relación que los humanos tienen con Dios. La siguiente vez que se usa la frase imagen y semejanza en el Génesis es cuando se dice que el hijo de Adán es a su imagen y semejanza. Lo que esto nos revela es que el hombre y la mujer no son solo criaturas, sino hijos. Y como hijos, están llamados a tener una relación íntima y personal con Dios. No solo el hombre y la mujer están establecidos en amistad con Dios, sino que la narración también pinta un cuadro general de armonía o relación correcta dentro de ellos mismos,
entre sí y con la creación que los rodea. Este estado original se llama estado de santidad y justicia. La gracia de la sanidad original era compartir la vida divina. Esto lo vemos en el texto cuando el primer hombre y la primera mujer caminan con Dios en el jardín. Todas las demás relaciones irradian de esta amistad con Dios. El don de la justicia original dio al hombre y a la mujer una armonía dentro de sí mismos llamada integridad. Adán, su cuerpo, sus pasiones o emociones obedecieron a su alma y su alma obedeció a Dios. Él no se avergüenza de su desnudez en su estado original. Hay una armonía entre las personas humanas que llamamos comunión. Esto lo vemos reflejado en las hermosas y poéticas palabras de Adán, cuando ve a su compañera tomada de su costado. Esta vez sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Él reconoce que puede establecer una relación con ella, a diferencia de con otras criaturas. Por último, la armonía entre los humanos y la creación que se ve en la historia de Adán nombrando a los animales se llama dominio o mayordomía. Cuando escuchamos esta hermosa descripción, nos damos cuenta de que esto ni siquiera se acerca a nuestra experiencia diaria de las relaciones en el mundo. Claramente algo sucedió. No necesitamos que Dios nos diga que hemos caído, es nuestra experiencia vivida. Sin embargo, necesitamos recurrir a la revelación divina para descubrir lo que sucedió. Leyendo el relato de las Escrituras, tenemos en cuenta que la historia se relata a través de un lenguaje simbólico y figurativo, pero que afirma un evento primordial real. Muy rápidamente, la narrativa se convierte en una tragedia cósmica. En solo 7 versículos dejamos este perfecto estado del Edén y caemos por una libre elección de desobediencia por parte del hombre y la mujer. El pináculo de la creación, el hombre y la mujer, hechos a imagen y semejanza de Dios, eligieron rebelarse contra su Creador. El diablo, un ángel caído en forma de serpiente, tienta a nuestros primeros padres a desobedecer a Dios. Ya se había rebelado contra Dios e intentó atacarlo directamente, pero fracasó. Así que ataca ahora a la imagen de Dios, el hombre y la mujer, y consigue alejarlos de Dios. En la historia no los tienta a no creer en la existencia de Dios y volverse ateos. Ataca su percepción de Dios. Los seduce para que imaginen que Dios les está ocultando algo bueno. Él pinta la imagen de un Dios que es el gran inhibidor en lugar del gran proveedor. La tentación del diablo para ellos fue que podían ser como Dios, pero sin Dios, y no de acuerdo con Dios y su plan. Cuando ellos desobedecen a Dios comiendo del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, cometen el primer pecado, al que llamamos pecado original. Dejaron morir en sus corazones la confianza en el Creador, y desobedecieron su orden. Su libre elección, que llamamos caída, no fue tanto la ruptura de una regla, sino la ruptura de una relación. A partir de este momento todo cambia. La santidad y la justicia originales que experimentaron se pierden. Las armonías que antes tenían se convirtieron en desarmonías. La relación con Dios, la más importante y fundamental, se rompe, lo que lleva a que todas las demás relaciones se rompan. Ahora tienen miedo de Dios y ellos se esconden en el jardín cuando Él viene a buscarlos. El control de las facultades espirituales del alma sobre el cuerpo queda destrozado. Reconocen su desnudez y se avergüenzan de ella y se cubren con hojas. La comunión del hombre y la mujer está sujeta a tensiones. Adán culpa a la mujer por darle el fruto para comer. Y ahora la relación con la creación visible está sujeta a la decadencia y le devolverá al hombre espinas y cardos por su trabajo. La vida de gracia y amistad con Dios murió ese día en el corazón de Adán y Eva. La consecuencia de esta desobediencia que Dios predijo ahora será realidad. El hombre morirá. El hombre regresará a la tierra de la que vino. Sin embargo, en medio de los castigos que reciben la promesa de un Salvador. Algún día, la simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Lo que acabamos de vivir en las Escrituras ha sido retomado en la reflexión de la Iglesia durante mucho tiempo. Y mucho de eso se ha hecho en la universidad y en las órdenes religiosas.
El Angelicum es un gran modelo de eso para nosotros. Es una escuela dirigida por una orden religiosa, la Orden de Predicadores, o más comúnmente conocida como dominicos. Dos de los más grandes dominicos fueron eruditos y santos, San Alberto Magno y su más grande alumno, Santo Tomás de Aquino. Estos dos en particular abrazan la verdad y la bondad de las cosas creadas y las ponen al servicio de la comprensión del hombre. De hecho, soy beneficiario de esta gran tradición dominicana. En mis veintitantos vivía en Washington, D.C. y jugaba fútbol profesional para el D.C. United. Estaba muy comprometido con eso, pero no tenía idea de lo que vendría después. Y luego una hermosa chica, que ahora es mi esposa, me obligó a ingresar a RICA. Recuerdo vívidamente esa primera clase. Fue en el aula del sótano de St. Peter's en Capitol Hill. Estábamos como a 37 grados en septiembre, sin aire acondicionado, había papel tapiz amarillo y pensé, ¿qué diablos estoy haciendo aquí? Y entró un hombre con una túnica blanca y cuentas que tintineaban en su cadera. Era un sacerdote dominico y comenzó a enseñar. Y un mundo entero se abrió para mí. Enseñó sobre Dios, la persona humana, para qué fue creado y qué salió mal. La vida nunca ha sido la misma desde entonces. Ahora es un gran placer para mí presentarles a mi maestro de hace tantos años, Padre Thomas Joseph White, quien es ahora el rector del Angelicum aquí en Roma. Entonces, si comenzamos con la afirmación bíblica muy básica de que los seres humanos están hechos a imagen de Dios, ¿qué significa eso? ¿A qué se refiere eso? Hay mucho escrito en la iglesia primitiva del Génesis y las Escrituras para entender lo que significa decir que estamos hechos a imagen de Dios. Y efectivamente los padres de la iglesia suelen ubicar la imago Dei en el intelecto como facultad inmaterial que nos permite conocer las cosas. La facultad inmaterial del intelecto es la capacidad de asimilar la verdad de la realidad. Salimos al mundo que nos rodea a través de los sentidos y localizamos verdades, identificamos verdades, las absorbemos y razonamos sobre ellas. Somos seres que buscan la verdad. En última instancia, podemos regresar a Dios y tratar de buscar la verdad acerca de Dios. Entonces está el intelecto y la otra facultad es la voluntad. El amor volitivo es una capacidad en cada ser humano. Nosotros deseamos amar y ser amados, deseamos ser felices. Así que hay en nosotros un impulso básico hacia la felicidad, hacia la decisión deliberada sobre lo que debemos amar. ¿Cómo podemos amar bien y con razón? ¿Cuál es la jerarquía de nuestro amor? ¿Cuál debería ser nuestra prioridad en la vida? Y esto está muy relacionado con la cuestión de la verdad. ¿Qué podemos saber sobre el mundo? ¿Qué podemos saber sobre Dios, sobre otras personas? ¿Y cómo puede eso entonces empezar a invitarnos a amar la bondad de Dios, del mundo y de los demás? ¿Cómo podemos priorizar nuestros amores y ordenar nuestra vida en vista de la felicidad? Esta es una especie de idea básica de las facultades espirituales que nos permiten ser llamados justamente hechos a imagen de Dios. Somos un animal racional desde que somos concebidos hasta que morimos, caracterizados por una dignidad especial debido a nuestra alma espiritual. Y esa dignidad especial nos distingue del resto de todos los animales. La vida humana es preciosa porque es la vida de un animal espiritual, una persona espiritual. Entonces la iglesia enseña que la pareja original que era Adán y Eva son creados a imagen de Dios y a semejanza de Dios por naturaleza y por gracia. Teniendo la mente y el corazón elevados hacia Dios mediante la fe, la esperanza y el amor, para que puedan vivir en amistad con Dios. Entonces puedes comenzar a ver lo que va a pasar. Si pierden la gracia original que se les ha dado, no pierden la imagen de Dios. Permanecen a imagen de Dios debido al tipo de naturaleza que tienen, pero pierden la amistad con Dios, pierden la armonía interna, las potencias inferiores y potencias superiores, y pierden la prenda o promesa de inmortalidad. Y caen, podría decirse, en las limitaciones naturales de la mortalidad. Pero puedes ver al considerar la imago Dei y el don de la justicia original, como si hay un pecado original que rompe con la amistad con Dios, entonces eso se rompe y se pierde la armonía con las potencias, pierdes la promesa de la inmortalidad y luego caes en el estado en el que nos encontramos ahora, donde todavía tenemos la imagen de Dios y por el conocimiento y el amor somos hechos a semejanza de Dios, destinados a estar con Dios, pero no somos necesariamente amigos de Dios. Tenemos heridas de falta de armonía en nosotros mismos y estamos sujetos a la muerte. Tienes que pensar, si estamos hechos a imagen de Dios porque tenemos capacidades espirituales, ¿se originan en la materia? Pueden ser simplemente algo que fluye de un cuerpo animal altamente desarrollado o del cerebro, como diríamos en términos científicos modernos.
Bueno, la Iglesia siempre lo ha considerado como una cuestión de revelación divina y como algo que puede ser confirmado a través del razonamiento filosófico. Que la capacidad inmaterial que tenemos o la capacidad espiritual que tenemos para el conocimiento y el amor tiene sus raíces en un principio inmaterial, es decir, tenemos un alma espiritual. El alma no viene de nuestros padres. Nuestros padres generan nuestro cuerpo animal, nuestro cuerpo biológico, pero el alma viene directamente de Dios, quien lo crea ex nihilo de la nada, como forma del cuerpo. Entonces cada ser humano tiene esta capacidad de conocimiento y amor arraigada en un principio más profundo, que es un principio que es inmaterial. Esta es la sede de nuestra identidad personal. El alma nos es dada directamente por Dios. El alma se infunde en el cuerpo, y entonces el alma es, se podría decir, la forma del cuerpo, que deja su huella en la manera en que nos desarrollamos personalmente a través del tiempo. Muchas veces no hemos pensado realmente en estas cosas, ¿verdad? Hemos pensado que estamos hechos a imagen de Dios o que tenemos una alma, pero tal vez no hemos escudriñado el tema. Cuando piensas en ello, te das cuenta de que en realidad el viaje para descubrir la verdad sobre el Génesis es realmente un viaje hacia tu yo más profundo y hacia el yo del otro. Es aprender sobre la dignidad humana de otras personas, conocer tu propia dignidad, amarte a ti mismo, aprender a amar correctamente a otras personas, amar a Dios como corresponde. ¿Para qué es mi mente? ¿Para qué es mi corazón? ¿Cuál es mi verdadera vocación o propósito? Así que esas son preguntas que puedes hacerte y explorar el pensar en ser hecho a imagen de Dios, fortaleciendo lo que significa en ti amar y conocer bien y correctamente a Dios y a otras personas, e incluso fortaleciendo lo que significa amarte a ti mismo y conocerte bien, y ser honesto acerca de tu propia dignidad y tus capacidades. ¿Qué es ser hecho a imagen de Dios y cómo debería afectar eso a tu vida? El Angelicum continúa la tradición de San Alberto Magno y Santo Tomás de Aquino, que abrazan la bondad de la creación y de manera particular comprenden mejor al hombre. Este es ciertamente el caso del alumno reciente más conocido del Angelicum, el Papa San Juan Pablo II. San Juan Pablo II defendió su tesis en este mismo edificio y continuó poniendo gran parte de su pontificado al servicio de una mejor comprensión del hombre, para qué fue creado y para qué sirve, en la forma en que nos damos cuenta de eso. Estas dos cosas son muy importantes para nosotros. ¿Para qué estamos hechos y qué se interpone en nuestro camino? Porque para que podamos buscar una cura, necesitamos conocer la enfermedad. Para que podamos esperar la redención, tenemos que saber por qué la necesitamos. Para ello, recurrimos al relato bíblico de la caída y sus consecuencias. La enseñanza cristiana a la que se hace referencia como la doctrina del pecado original no es particularmente fácil de entender, y se debe a que la historia de la caída de Génesis 3 tiene un significado complejo, es simbólico y rico en su descripción. Pero como quiera que queramos interpretar cada detalle de esa historia en particular, las consecuencias de la caída son experimentadas por todos y cada uno de nosotros. El error de Adán y Eva en el jardín nos ha afectado. Hemos heredado su relación rota con Dios, entre nosotros, con nuestros cuerpos y con la naturaleza. Podemos contar esto en la historia porque Adán y Eva de repente se avergüenzan. Somos humanos, de la misma familia de aquellos primeros pecadores. Siendo más técnicos, compartimos su naturaleza herida. Nuestra herencia de estos efectos es en cierto modo innegable. San Agustín pensaba que la doctrina del pecado original era la única que podía probarse sin lugar a duda a partir de la experiencia humana. ¿Pero a qué se refería con eso? Lo que quiere decir es que desde que tenemos uso de razón, podemos ver que algo anda mal en el mundo, e incluso dentro de nosotros mismos. Desde que somos pequeños simplemente tenemos un centro de gravedad que nos empuja hacia abajo, hacia adentro. Tendemos a ser egoístas y tontos. Podemos reconocer que amar a los demás como nos amamos a nosotros mismos es lo que Cristo mandó. Y es muy difícil, aunque nos hace más felices a nosotros y a quienes nos rodean. También reconocemos que a menudo nos falta la fuerza de voluntad para hacer lo que queremos hacer, lo que debemos hacer. San Pablo, en sus cartas a los romanos, describe esta condición diciendo: «No comprendo mis propias acciones, porque no hago lo que quiero, sino lo que odio». Este estado confuso se manifiesta en las cosas más pequeñas, como el trozo de tarta que dijimos que no comeríamos.
En una escala más amplia, uno no tiene que pensar mucho en la historia humana para reconocer que una nación que trata a otra como debería ser tratada es increíblemente poco común. Más bien, la historia humana se caracteriza por el deseo de un pueblo o un grupo a tomar el poder sobre otro. Todo esto quiere decir que la doctrina cristiana del pecado original intenta articular y ayudarnos a comprender esta realidad siempre presente pero misteriosa. Habla de este estado actual como de triple concupiscencia. La palabra concupiscencia significa un deseo desordenado o mal dirigido debido al pecado. Tradicionalmente, nuestros 3 problemas se describen usando las palabras 1 Juan 2:16, porque todo cuanto hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la jactancia de las riquezas, no viene del Padre sino del mundo. El deseo de la carne es nuestra tendencia a amar demasiado o incorrectamente las cosas del cuerpo como la comida. El deseo de los ojos es nuestra tendencia a amar las posesiones, las cosas a nuestro alrededor, lo que otros tienen en forma incorrecta como una casa o un auto. El orgullo de la vida es nuestro deseo de ponernos por encima de Dios y de los demás. Esto se manifiesta de muchas maneras, por ejemplo, arrogancia o ambición profesional a costa del bienestar de otros. También estamos sujetos a la ignorancia, al sufrimiento y al dominio de la muerte. Entonces, todo esto es un poco pesado, tal vez parece una visión sobria de la humanidad. Pero el objetivo de esta doctrina, de entenderla, es ver cómo algo tan bueno, la creación de los seres humanos hechos a imagen de Dios, a menudo pueden extraviarse y de hecho parecer no muy buenos. También debemos comprender nuestra enfermedad para poder ver y apreciar la cura. No hacemos lo que queremos. Hacemos precisamente lo que veamos muy a menudo. ¿He aquí donde queremos estar, donde queremos permanecer? Claro que no, pero no estamos heridos más allá de una cura. Tampoco las cosas son tan sobrias como para no reconocer cosas mejores y desearlas. Pero el problema no es algo externo a nosotros, no es un problema que podemos resolver con las herramientas adecuadas. Es un problema con nuestro propio estado, que deja de fuera que podamos arreglarlo nosotros solos. Entonces, buscamos un salvador. Buscamos a alguien que sea completamente desinteresado para curar nuestro egoísmo, alguien que ame perfectamente para sanar nuestro amor equivocado. Estoy aquí en el jardín central del Angélico. Este jardín tiene un propósito muy práctico. Un poco de aire fresco, un espacio para pasear, pero también sirve para recordarnos el jardín en el que caminamos en comunión con Dios, donde caminamos con Él en alegría, en amistad. Nunca hemos perdido ese deseo de volver a estar en el jardín con Dios. Estamos hechos para Dios. La caída no es irremediable, no es el final de la historia. Hay una solución para esto. Dios ve la caída y lo que nos hizo, y en su misericordia, Él mismo dará una solución a la tragedia del pecado original. Bienvenidos a nuestra reflexión un poco de Lectio Divina, que significa meditación de oración sobre las Escrituras. Lectio significa leer, y divina lo divino, lo santo, las Escrituras. Reflexionemos sobre la caída, y lo que esto significa para Adán y Eva, para todos nosotros, y para toda la humanidad. Y quiero que veamos lo que el diablo le dice a Eva cuando le dice: seguramente no morirás cuando comas de él. Él dice: se abrirán sus ojos, y serán como Dios. Y entonces el diablo hace la promesa de que seremos como Dios. Pero ya hemos escuchado esa frase, si hemos escuchado atentamente los primeros capítulos de Génesis. En Génesis capítulo 1, versículo 27, se nos dice que Dios hace al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Y así, el hombre y la mujer ya fueron creados a imagen y semejanza de Dios. El diablo está prometiendo no solo algo que él no puede cumplir, sino algo que Dios ya ha cumplido. Dios ya los ha hecho a su imagen y a su semejanza. Y entonces el diablo hace esa falsa promesa de que serán como Dios. Pero lo que el diablo quiere decir es que serán como Dios y se convertirán en el número 1 en sus vidas, y elegir lo que es bueno y malo para ellos mismos. Serán como un Dios para sí mismos. Pero no puedes ser Dios si no eres Dios, y eso es lo que vamos a descubrir. Y Adán y Eva estarán quebrantados y tristes, y aprenderemos lo que escuchamos en el Catecismo de la Iglesia Católica y en la tradición, que después de la caída, Adán y Eva conservan la imagen de Dios, pero está desfigurada. Y conocemos esa imagen y semejanza, que ser a imagen de Dios significa que tenemos intelecto, podemos conocer a Dios
Y tenemos libre albedrío, podemos amar a Dios. Y entonces, ser a imagen de Dios significa que podemos conocer y amar, y sin embargo, nuestro conocimiento se vuelve imperfecto y nublado por el pecado. Podemos tener deseos desordenados y amores desordenados, y entonces tenemos que recordar esas cosas. Y así, somos a imagen de Dios. Incluso después de la caída, pues esa imagen está desfigurada, y el catecismo habla de cómo, y el resto de la escritura, habla sobre cómo recuperamos esa imagen a través de Jesucristo. Y esto será crucial cuando lleguemos a la historia de Jesús, donde se muestra cómo podemos ser la semejanza con Dios. Esa es la gracia de Dios, la gloria de Dios, la vida de Dios en nosotros. Eso lo perdemos por el pecado y sin embargo, a través de Cristo podemos recuperarlo de nuevo. De hecho, es interesante, el catecismo de la Iglesia Católica habla de la idea de la imagen y semejanza a través de todo, pero en el párrafo 2566 se refiere a este hecho de que, después de perder por el pecado su semejanza a Dios, el hombre permanece a imagen de su Creador y conserva el deseo por quien lo hizo. Así que todavía deseamos y anhelamos a Dios. Eso es algo que vamos a seguir a medida que avanzamos en la historia de la salvación. Pero lo que me encanta es que, como el catecismo habla de la oración, dice que mediante la oración restaura al hombre a la semejanza de Dios y le permite compartir el poder del amor de Dios. Entonces, ¿cómo recuperamos esa semejanza a Dios? Bueno, esa semejanza se recupera con la oración, y por eso hacemos esta meditación de Lectio Divina. Oramos y meditamos sobre las verdades de nuestra fe en la palabra de Dios, y esa meditación debe encender en nuestros corazones un mayor amor a Dios. Y a medida que oramos y amamos a Dios cada vez más, somos restaurados, paso a paso, pieza por pieza, a la semejanza de Dios que Él planeó para nosotros desde toda la creación. De hecho, esa es la historia de todos los santos. Ellos, los santos, son los que han hecho el arduo trabajo de oración y amor para poder ser restaurados a esa semejanza original a la que hombres y mujeres fueron llamados al principio en el jardín. Y eso es por lo que queremos orar hoy. Está bien, conclusiones importantes para hoy. Número 1. El hombre es creado de la nada a imagen y semejanza de Dios. Esto se llama Imago Dei. Somos animales racionales con capacidades espirituales, voluntad e intelecto. Esto es lo que nos separa de los animales. Número 2. Durante la caída, nuestros primeros padres, Adán y Eva, pecaron contra Dios, rompiendo nuestra amistad e hiriendo nuestra naturaleza. Nuestra comunión con Dios se rompió debido a esto. Este pecado original se transmite a todas las generaciones siguientes. Eso significa que tú y yo somos todos hijos e hijas de la caída. Número 3. Experimentamos las consecuencias del pecado dentro de nuestro mundo caído y en nuestra naturaleza humana. Sin embargo, es muy importante recordarlo. Dios no nos deja en este estado herido. Hace mucho tiempo se hizo una gran promesa de encontrar una solución a este problema y que un Redentor viniera en la persona de Jesucristo. Gran parte de la vida se reduce a la pregunta ¿a dónde intentas llegar? Lo que plantea la pregunta ¿a dónde debo ir? ¿Quién debería ser? ¿Y para qué fui creado? Si queremos construir una vida verdaderamente humana, debemos poder responder a estas preguntas. Entonces, un rápido experimento mental. Imagina que nunca has visto un banco y no sabes para qué sirve. Alguien se te acerca y te dice, tengo un gran proyecto, y tú dices, genial, ¿qué es? Y dicen, necesito que me construyas un banco. ¿Qué harías? Bueno, probablemente preguntarías, genial, ¿qué es un banco y para qué sirve? Porque sin esas preguntas, probablemente no podrás construir un banco bueno. Debería ser, ¿qué es un ser humano y para qué fui hecho? Dios nos ha dado las respuestas a estas preguntas y están escritas en quiénes somos. Somos creados a imagen y semejanza de Dios, y entonces tenemos un intelecto como Dios para conocerlo y percibir la verdad. Tenemos libertad como Dios para actuar en este mundo, y somos hechos para la comunión, estamos hechos para el amor, así como Dios es una comunión de amor. Todo en nosotros está tratando de llevarnos de regreso a Dios, y como descubriremos, se necesitará todo lo que somos durante toda nuestra vida para dar una respuesta adecuada a la solución que Dios ha propuesto a la tragedia del pecado original.